El siguiente video forma parte de una mega recopilación para que experimenten una tarde completa de terror, teniendo en su repertorio relatos de policías, militares y carreteras. Espero que lo disfruten, criptomaníacos, y los invito a que estén al pendiente de los otros videos que están por subirse en el canal, ya que se acerca un video interesante sobre experiencias con la Ouija. Comenzamos, no sin antes darle los saludos a los miembros del canal, que apoyan este contenido mes con mes, y créanme que se les aprecia muchísimo. Saludos a Gabriela Valencia, David Vigil, María Luisa Bocanegra, Javier Romano, Esther González y Mariana Martínez. Gracias por todo el apoyo, criptomaníacos. De igual manera los invito a que también escuchen las historias y episodios de Voces de la Cripta, tanto en Spotify y Google Podcast, que estarán disponibles todos los episodios que se han subido hasta ahora en el canal. Ahora sí, criptomaníacos, empecemos con esta mega recopilación. Esta primera historia viene por parte de un elemento de la Marina, el cual se desempeña como alguien terrestre. Se dice que sale a puestos de vigilancia, situados en ciertas avenidas, debido a la inseguridad. Si bien durante un tiempo no hubo nada fuera de lo común, nada que no pasara de ciertos percances, con personas al volante en estado de ebriedad, o con ciertos criminales de menor rango, los cuales vigilaban la zona. Jamás pensó que una noche viviría algo de índole paranormal que lo dejaría con cierto temor a lo largo de su vida. Me encontraba en mi puesto de vigilancia, como cualquier otra noche normal. En aquella ocasión, me había tocado trabajar en el turno nocturno. Éramos 2 camionetas de la Marina, cada una de ellas situada a ambos extremos de cada carretera, para revisar los coches que iban tanto al centro del pueblo como de salida. Al dar las 3 de la mañana, el movimiento era casi nulo, y se seguía así hasta cerca de las 5, que era cuando de nuevo empezaba a haber afluencia de autos. Aprovechamos ese tiempo para la mayoría descansar un poco, mientras que claro, uno vigilaba en cada carretera. En aquella ocasión a mí me tocó vigilar, en lo que mis otros compañeros descansaban 1 hora dentro de la camioneta. Cuando faltaban 20 para las 4, yo me encontraba en la Rambla, platicando con otro marino, cuando en eso, ambos empezamos a escuchar un extraño sonido a lo lejos. Era la voz de una niña. Los dos escuchábamos claramente cómo ésta gritaba. Estaba pidiendo ayuda. Gritaba de una manera muy alarmante. Por lo que empezamos a luzar con nuestras linternas. Todos los edificios que se encontraban a ambos lados se encontraban deshabitados. Estábamos en una zona donde gran cantidad de estos edificios eran viejos y se encontraban en su mayoría deteriorados y además vacíos, por lo que lo volvía el lugar perfecto para asaltar y poder amedrentar personas con mucha facilidad. De hecho, por eso nos encontrábamos ahí. Los gritos súbitamente desaparecieron. A lo mucho, estos duraron casi 1 minuto, pero no logramos identificar de dónde, ya que el eco rebotaba en ambos extremos, y esto podía jugar en nuestra contra. Debido a la forma en cómo pararon, atribuimos esto a que lo más seguro es que habían tapado la boca de la chica, si no es que algo peor. Nos dividimos en 2 grupos y nos adentramos en aquellos edificios. Fue prácticamente muy fácil hacerlo, por lo que no dudamos ni un solo segundo en que alguien estaba corriendo peligro. Nos separamos y yo fui al 2º piso. En este me encontré con varias pertenencias de mujeres, como bolsos, algunos tacones deteriorados y también ropa con rasgaduras. Cuando me encontraba viendo todo, sentí los pasos de alguien más atrás de mí. Estos iban alejando y subiendo las escaleras del 3er piso.
Cuando volteé y alucé con mi lámpara, pude ver una sombra moviéndose hacia arriba. Rápidamente la seguí mientras le grité a mis otros 2 compañeros que había encontrado a alguien. Al llegar a la parte de arriba, no vi a nadie. Súbitamente la sombra había desaparecido. Cuando mis otros 2 compañeros llegaron, comenzaron a buscar por diferentes lugares, pero no logramos encontrar nada. Tan solo había pertenencias de mujeres tiradas en el suelo, que se veían que ya tenían algunos años. Cuando finalmente salimos del edificio, un cabo segundo nos estaba esperando y nos cuestionó fuertemente el por qué habíamos dejado el puesto. Los demás y yo empezamos a decirle sobre los gritos que habíamos escuchado en el edificio, y justamente cuando íbamos a mitad de nuestra historia, nos interrumpió súbitamente, y después, con lujo de detalle, nos empezó a decir lo que nos había pasado dentro del edificio, como si él hubiera estado ahí con nosotros, o mejor dicho, como si a él le hubiera pasado lo mismo. Nos contó que anteriormente, hace años, cuando él era un marino sin rango como nosotros, había una ola de asaltos por esos lugares, que después escalaron a peor, pero las víctimas más frecuentes, como era de suponerse, eran mujeres o niños. Cuando por fin dieron con los lugares de los hechos, gracias a una mujer que consiguió escabullirse, descubrieron que se trataba de una pandilla de algunos 7 u 8 hombres, los que se dedicaban a esto. Llevaban un procedimiento de primero llevarse a las personas a uno de estos edificios abandonados. Es por eso que dejaban las pertenencias que no les servían botadas, sin mayor preocupación. Nuestro cabo nos dijo que en ese edificio no estaba del todo seguro, pero se decía que ahí dentro habían perdido la vida cerca de 4 personas, que hace algunos años había sido testigo de esto, junto con otro grupo de militares. Habían escuchado gritos de auxilio al igual que nosotros, y esto se repitió varias veces. Nos dijo que no volviéramos a ir a ese edificio, que no tenía caso, que jamás encontraríamos nada. A él ya le había pasado, simplemente que teníamos que dejar a esas almas penar libremente en su sufrimiento. Durante una semana acaté lo que dijo el cabo, pero una noche, de nuevo escuché un fuerte grito venir de aquel edificio. Cuando alcé la mirada, no solo pude darme cuenta de dónde venía el grito, sino que también vi a una mujer observándome por una de las ventanas del edificio. Al momento en que sostuve la mirada, esta se metió rápidamente, mientras que otro marino me cubría. Subí hasta el 3er piso, que era donde había visto a aquella mujer, pero no pude ver nada de nueva cuenta. Me acerqué hasta la ventana y vi por ella. Me recargué en el marco. Estaba helado, a pesar de que nos encontrábamos en temporada de calor. Era verano. Las temperaturas no bajaban de 35 grados. Hago énfasis en esto, porque lo que sigue no tiene mucho sentido. Un aire frío empezó a recorrer mi nuca, como si me estuvieran soplando. A esto hay que agregar que estaba usando casco, y aún así sentía este aire. Era como si este traspasara el casco. Después lo que pasó, y lo que no logro olvidar hasta ahora, fue que escuché un susurro muy cerca de mi oreja. Era la voz de una mujer. Solamente me dijo unas cuantas palabras que me helaron la sangre por completo. Ella me dijo: "De aquí me aventaron".
Después sentí un empujón en la espalda. No fue demasiado fuerte para tumbarme, pero sí me llevé un gran susto, ya que quedé casi de rodillas por debajo del marco de la ventana. Creo que solamente fue un aviso o una advertencia. Tal vez el cabo tenía razón. Sería mejor dejar a estas almas solas. Es lo que quieren. No pueden descansar y no les gusta que entren a su sitio donde están penando y donde seguramente dieron su último grito antes de perder la vida. Esta historia proviene de mi abuelo paterno, que tiene poco de haber fallecido. Siempre mantuve una muy buena relación con él, por lo que me contaba muchas de sus historias, sobre todo cuando estuvo en el ejército. Recuerdo muy bien el año 2016. Fue el año, en la víspera de Navidad, que me contó una de estas historias, cuando nos encontrábamos los dos solos en su casa. Me contó una historia que hasta la fecha jamás la había compartido. Recae en uno de sus amigos, uno el cual vivió una experiencia casi cercana a la muerte. Sucedió en el año 89. Mi abuelo estaba en su respectivo batallón y había desarrollado una amistad con un hombre que venía del sur del país. Mi abuelo explica que este hombre al principio le pareció un poco raro cuando lo conoció. Era un hombre que creía mucho en la santería, la practicaba y era fiel devoto de la Santa Muerte. Conforme pasó el tiempo, él y mi abuelo se hicieron amigos, aunque jamás se metió mucho en sus creencias. Se dio cuenta de ciertas cosas que este hombre hacía cuando se encontraba en su litera. Mi abuelo me decía que su amigo, el cual se llamaba Constantino, se encomendaba a algunas figuras que guardaba muy celosamente por debajo de su cama. Cada vez que lo mandaban de terrestre, siempre les rezaba a estas. Una de estas figuras, la más grande y la que resaltaba de entre todas, era la de la Santa Muerte. Era casi un ritual para él. Decía que ella lo protegería de cualquier mal, sobre todo si es que tenía un encuentro armado. Durante algunos años, mi abuelo supuso que solamente se trataba de su suerte, pero que en efecto, su amigo Constantino se salvó de cosas muy fuertes. Una de ellas fue un choque automovilístico, del cual él fue el único que sobrevivió, sorpresivamente sin ninguna lesión, hasta que en un encuentro, su amigo fue herido de gravedad en Culiacán, en una de las zonas más rojas. En el batallón en el cual estaban, se encontraba relativamente cerca un hospital militar, por lo que fue atendido en ese mismo. Mi abuelo, como buen amigo, fue a verlo tan pronto le fue posible. Cuando llegó, Constantino se encontraba aterrado. Se notaba que algo le preocupaba. Lo veía en sus ojos. Así que en el momento en el que los dejaron solos, le preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Constantino, temblando y tartamudeando, le contestó: «Creo que el diablo va a venir por mí, Agustín». Mi abuelo se sentó a su lado y le pidió que le explicara con detalles por qué pensaba eso, y también quería descartar que eso no fuera efecto de la medicina. Sin embargo, mi abuelo confiesa que se quedó helado con la historia que le contó Constantino. Él dice que cuando tuvo el accidente automovilístico, del cual fue el único sobreviviente, en verdad tenía que haber fallecido. Recuerda que cuando se despertó,
Estaba su cuerpo por completo debajo del vehículo blindado. Lo único que había quedado por fuera era su cabeza. No sentía su cuerpo ni ninguna extremidad. Por esto mismo, pensó que solo era cuestión de minutos para irse. Estaba en un estado moribundo, por lo que solo cerraba los ojos, pedía no sentir dolor. Estaba en un estado moribundo, por lo que solo cerraba los ojos y pedía no sentir dolor, cuando de pronto, a través de sus ojos cerrados, sintió que algo tapó la luz del sol de la tarde. Al abrirlos, dice que observó a un niño, mirándolo de pie, cubriendo la luz del sol frente a él, mirando hacia abajo. Era un niño que tenía los ojos completamente negros y sumidos en sus cuencas. Tenía una imagen terrorífica. Justamente en ese momento, Constantino empezó a sentir un dolor sin medida, por lo que su temor pasó a segundo plano, como si la llegada de este extraño niño hubiera activado algo en su cuerpo. Alarmado, empezó a pedirle ayuda a este niño, que fuera por alguien que necesitaba que lo sacaran, o por lo menos que lo sacaran de su miseria. Constantino explica que ese dolor era terrible, y estaba más que seguro que de esa no iba a salir vivo. De pronto, en medio de las súplicas, el niño empezó a hablar. Constantino se negó a decir qué era lo que exactamente le dijo aquel niño, pero sabía muy dentro de él que aquello se trataba del diablo. Le dijo a mi abuelo que había hecho un trato, o mejor dicho, un pacto. Lo sacó de aquel accidente solo si le aseguraba que le dispararía a un hombre en concreto. Le dijo que este hombre vestiría de camisa militar, iba a ser pelirrojo, y además estaría usando un paliacate negro en su frente. Si fallaba a este trato, él mismo iría a cobrarse la vida de Constantino. Al cerrarse el trato, Constantino se desmayó. Él lo asocia al dolor que sentía en ese momento. Al despertar, se encontraba por fuera del vehículo, a un lado de este, y no debajo como él recordaba. Y por si no fuera poco, sin ningún rasguño, el dolor se había ido por completo. Mi abuelo trató de controlarlo. Le dijo que lo más posible es que en aquel choque hubiera sufrido algún delirio, y que en verdad no era para tanto. Pero Constantino lo interrumpió y le dijo que el hombre que le había dicho, al que le debía de quitar la vida, lo había visto. Era uno de los delincuentes que estuvo en el encuentro armado. Al verlo, Constantino, según cuenta, quedó paralizado, pero no solo por el hecho de que vio a este hombre, sino también porque vio a este niño por detrás de este hombre, como si se lo estuviera señalando. Es por esto mismo que quedó distraído y le alcanzaron a dar 2 balas, y que de hecho, la figura que tenía, a la que era devoto en una de estas figuras, en realidad se trataba de Baphomet, y yo la había confundido con una figura de la Santa Muerte. Pues después de que lo salvó, él leyó que lo mejor que se podía hacer era ser su devoto. Mi abuelo trató de tranquilizarlo aún así, pero fue inútil. Cuando regresó a su dormitorio, las experiencias de mi abuelo comenzarían. Todo empezó cuando una noche le tocó la guardia. En estos casos, él tiene que dar un rondín por los dormitorios de los militares. Por eso, de las 2 de la mañana, mi abuelo no podía dejar de pensar en su amigo y en cómo había sufrido esas alucinaciones, porque para él, al menos hasta ese momento, todo esto no se trataba de otra cosa sino más que delirios de su amigo. Poco sabía que aquella noche tendría un motivo para creer las palabras de su amigo.
Eran las 2 de la mañana cuando mi abuelo se dispuso a dar el recorrido. Iba sin lámpara, pues no quería despertar a sus compañeros, y además ya conocía el camino. Cuando pasó por la litera de Constantino, vio un bulto, una persona dormida encima de esta. No se le hizo raro, pues hasta tiempo después, cuando iba llegando a su punto de vigía, cayó en cuenta de que su amigo se encontraba en el hospital y nadie tenía el permiso de acostarse en literas ocupadas. Cuando volvió a los dormitorios, esta vez con lámpara en mano, y aluzó la cama, no había nadie recostado en esta. De hecho, se mantenía intacta. No estaba destendida, ni siquiera levemente, por lo que no tenía señales de que alguien hubiera estado acostado en ella, como había visto hace apenas unos instantes. Mi abuelo dice que cometió un error esa noche. Se acercó más hacia la litera. Quería estar seguro. Ese fue un enorme error. Tan pronto como sus pies estuvieron a unos cuantos centímetros de la cama, lo tomaron de ambos. Cuando sintió esto, bajó la mirada y vio que por debajo de la cama salían 2 manos que lo sujetaban fuertemente para que no se moviera. Debido al miedo, mi abuelo trató de huir, pero terminó cayendo al suelo. Después de su caída, vio claramente a un niño salir por debajo de la cama y correr del sitio con una risa burlona. Debido a la caída, algunos de los militares se despertaron. Obviamente, él no supo cómo explicar lo que le había pasado y salió temblando de nuevo a su puesto. A él lo cambiaron de batallón tiempo después. No pudo ver a su amigo salir del hospital, pero eventualmente, meses después, se encontraron de nuevo. Constantino no quiso hablar más del tema, a pesar de que mi abuelo le contó lo que le había pasado en los dormitorios. Quería dejar todo ese asunto atrás, como si escapara de algo. Mi abuelo cree que Constantino cumplió su parte del trato, y eso era precisamente lo que quería dejar atrás, pues prácticamente había hecho un pacto con el diablo. Hola, comunidad de la cripta embrujada. Quisiera contarles mi experiencia. Esto lo viví cuando me encontraba trabajando de camionero. Verán, todo comenzó cuando me dirigí a Chihuahua, en una ruta que ya había hecho varias veces. En aquel momento solamente llevaba contenedores dañados que iban a ser almacenados. Mi trayecto comenzó a las 10 de la noche, por lo que estaría llegando cerca de las 6:30 de la mañana a mi destino a paso lento, pues llevaba 2 contenedores y no podía exceder cierta velocidad por precaución. Durante el trayecto, el camión sufrió una avería, o más bien, ya la traía. Verán, este camión había sido reparado de algunas cosas. En la empresa me lo habían dado recién salido del taller diciéndome que según ellos estaba todo al 100, pero les falló un pequeño detalle, y es que el medidor de combustible no estaba bien del todo. Total, para no hacerles el cuento largo, de la nada el camión ya no quiso arrancar. Esto jamás me había pasado, ni siquiera a otros compañeros, por lo que después de revisar varias veces el camión, llegué a la conclusión de que era eso. Estaba molesto, pero no preocupado, ya que siempre cargaba conmigo combustible aparte, en el camarote. Esto también por una sugerencia de la empresa, por lo que en poco tiempo estaría de nuevo en marcha. Para complicar más las cosas, de la nada comenzó a llover, y no me refiero que comenzó de poco a poco,
o que simplemente estaba chispeando, sino que empezó a llover a cántaros. De pronto también empezaron los truenos y en cuestión de minutos, en la carretera ya había charcos de agua. Esperé algunos 5 minutos, pero al ver que esto iba para largo, tomé la decisión de bajar con la ayuda de un impermeable para echar combustible lo antes posible. Me encontraba debajo de todo el aguacero, cuando empecé a escuchar que el agua empezó a chispotear. Era como si alguien se encontrara jugando con ella, como si pateara los charcos de agua acumulados en el asfalto. Incluso con el ruido de la lluvia y los truenos, alcancé a escuchar esto, por lo que se puede decir que lo estaba haciendo de forma escandalosa. Volteé varias veces, pero no podía ver nada. Tenía mi lámpara y con ella me ayudaba. Todo estaba casi en penumbra, y no lograba ver nada cuando lo usaba con mi lámpara el lugar de donde creía que provenía el ruido. De la nada se dejaba de escuchar. Sabía que esto era muy extraño, pero dentro de mi cabeza me esforzaba por repetirme una y otra vez. Solamente era el mismo ruido del agua confundiéndome, pero estaba empezando a dudar de esto, sobre todo cuando comencé a escuchar este ruido más de cerca, justamente a espaldas de mí. Eran pasos bajo la lluvia. Los hacían con fuerza, para que el sonido del agua al impactar se escuchara más fuerte. Volví a voltear en repetidas ocasiones, pero no logré ver nada. Debo de admitir que el miedo en ese momento fue superior. Sentí que no estaba solo, y aparte sentía cómo se iba acercando segundo a segundo hacia mí. De manera rápida dejé de echar gasolina, cerré la garrafa y subí al camión. Mi plan era avanzar un poco más hacia adelante para terminar de llenar el tanque. No me sentía seguro en ese lugar. Al estar adentro, quise tomar mis llaves y no las tenía. En ese momento recordé que las llaves las había puesto en una esquina sobre el tanque cuando comencé a llenar el combustible. Al estar adentro, quise tomar mis llaves y no las tenía. En ese momento recordé que las llaves las había puesto en una esquina sobre el tanque cuando comencé a llenar el combustible. Casi me quería dar un golpe sobre el volante cuando me di cuenta de esto. Significaba que tenía que bajar de nuevo, cosa que obviamente no quería hacer para nada. Tardé un poco en agarrar el suficiente valor para bajar, pero lo hice. Y al bajar dejé mi puerta casi totalmente abierta, para que cuando volviera no tardara nada en subirme. Tenía un miedo excesivo esa noche. Casi corriendo tomé las llaves y de inmediato volví a subirme al camión. Lo encendí y comencé mi marcha. Casi a los 5 minutos quise fumar un cigarro para tranquilizarme. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no pude encontrar mi impermeable. En uno de los bolsillos de había metido la cajetilla, pero por más que hacía memoria, no lograba recordar dónde había puesto el impermeable. Es decir, me subí con el puesto y recordaba muy bien que me lo había quitado y lo había puesto en el asiento del copiloto, pero no estaba ahí. Y fue entonces cuando caí en cuenta que recordaba claramente ver el impermeable cuando bajé del camión. Pero cuando de nuevo volví a subir a cuando ya traía las llaves y me disponía a irme, el impermeable ya no se encontraba en el asiento. Alguien lo había tomado cuando bajé a toda velocidad por las llaves. En ese momento empecé a bajar la velocidad aún más de lo que ya iba, hasta que finalmente me detuve progresivamente a un lado de la carretera. Di un vistazo rápido hacia atrás y encendí todas las luces. Me encontraba pensando con las manos sobre el volante, cuando mi mirada se puso fija en mi vidrio, mirando hacia los árboles que estaban pasando la carretera. Observaba cómo la lluvia junto con el viento los movía de un lado hacia otro, y entre aquellas ramas pude ver algo que resplandecía, algo que se mantenía fijo. Tomé mi lámpara y la enfoqué hacia aquella cosa.
bajando uno de los vidrios atrás del camión para que el agua no se metiera tanto. Al momento que puse mi luz, unas franjas se iluminaron. Reconocí de inmediato que se trataba del mismo impermeable que yo traía, ya que este poseía unas franjas en sus brazos y espalda, que brillaban en cuanto una luz los enfocaba. Eran para más que nada usarse en industria o en carretera. Alguien los estaba usando, ya que podía ver cómo claramente este estaba puesto sobre una persona, la cual no podía ver claramente. Lo que empeoró las cosas fue que, como si se tratara de un pestañeo, de un instante a otro, ya no vi el impermeable. Se había movido, había desaparecido por completo, y lo que sea que lo estuviera usando junto con él. En ese instante me pasé hacia el frente y arranqué el camión para irme rápidamente de ese lugar. Ya no me detuve por el camino, sino hasta llegar a mi destino. De puro milagro no se me agotó la gasolina, en donde por cuestiones técnicas que tenía el camión, logré convencer a mi coordinador de darme otro, ya que la sede de mi empresa estaba relativamente cerca de la fábrica. Podríamos decir que mi experiencia termina aquí, pero hubo algo más, y es que cuando me disponía a irme, uno de los ayudantes de transporte me detuvo y me dijo que se me había olvidado algo en el camión. Yo estaba seguro de que había secado todo, cuando en eso observé el impermeable amarillo. Todavía se encontraba mojado. Era un frío espectral que todavía traía el impermeable. Le pregunté dónde lo había encontrado, y él me dijo que había estado en el asiento del copiloto todo este tiempo. Seguí con mi camino, y cuando estaba en la autopista lo tiré sin pensarlo mucho. No quería saber nada, ni recordar aquella noche, ni lo que había visto. No sé en realidad qué fue eso, pero algo en la carretera me estaba acechando. Mi experiencia comienza en mis primeros años de camionero. En aquel tiempo solo me traían de local, manejando una unidad, podríamos decirlo, algo más pequeña. La primera vez que me dieron un camión de doble remolque, para mi mala suerte me sucedió esto. Antes que nada, les aclararé que dentro de esta empresa ya tenía varios conocidos, los cuales me decían que en uno de los camiones se aparecía una niña. Se decía también que esto era debido a que el camionero que la había arrollado no se detuvo ni siquiera para levantarla ni darle auxilio. Siguió con su camino y hasta tiempo después confesó todo lo que había hecho. El nombre de este camionero era Lencho, y a pesar de que se arrepentía de lo que había hecho, tenía el temor de ir a la cárcel. Es por eso que él cayó sobre esto. Para desgracia de Lencho, esto no se iba a quedar así. Tiempo después, don Lencho empezó a platicarle a sus compañeros que empezaba a ver a una niña en sus viajes y que incluso estuvo al borde de salirse del camino varias veces, ya que en algunas ocasiones esta niña se la atravesaba en el camino. Las experiencias cada vez iban aumentando, al borde que en una ocasión dice que vio de cerca la cara de esta niña, y no era otra cosa sino una calavera. El tormento le duró hasta el día de su fallecimiento. Se dijo que don Lencho había sufrido un ataque cardíaco en el transcurso de uno de sus viajes, algo muy extraño, ya que no se trataba de una persona mayor. Estaba en sus 40s, y pese a que no se supo a ciencia cierta qué pudo haber causado el ataque, ya sea por problemas internos, estrés o exceso de trabajo, se dice en la empresa, y casi todo el personal cree de verdad, que aquel ataque fue causado por una fuerte impresión, un susto de muerte.
el cual fue causado por esta niña, que no dejaba de atormentarlo cada vez que conducía aquel camión, pues después de todo, no podía descansar en paz debido a él. El camión de Don Lencho no se volvió a utilizar, e incluso algunos dicen que fue vendido, pero yo no lo creo. Más bien, me arriesgo a decir que el camión que yo utilicé aquella vez fue el camión de Don Lencho, porque vi a la misma niña. Ahora sí les contaré mi experiencia. Me puse en marcha por eso de las 7 de la tarde, por lo que me tocaría conducir de noche. El camino no era largo y estaba listo para combatir el sueño, cuando de pronto empecé a ver algo por mi rabillo del ojo. Era como una sombra blanca que pasaba por enfrente del camión y se perdía en la trompa de este. Varias veces me pasó esto, por lo que me tallé la cara también varias veces para ver si se trataba de una basura que pudiera traer en la pestaña, pero nada. Seguía viendo de vez en cuando esta sombra blanca, hasta que en un determinado tiempo volteé a observar el retrovisor. Lo hice para cambiarme de carril y cerciorarme de que ningún auto viniera atrás de mí. En el retrovisor observé claramente la silueta de una niña, observándome a través de este. La cara de la niña estaba muy delgada. Su piel casi estaba pegada a los huesos. Las cuencas estaban sumidas casi por completo, y solamente podía ver unos ojos blancos salir de estas. Era prácticamente una calavera con algo de piel. Al ver esto, obviamente perdí el control y terminé deteniendo el camión. Cuando me pude controlar y ponerme de nuevo en marcha, ahora del lado derecho, donde yo me encontraba conduciendo, vi la silueta de una mujer vestida de blanco pasar a muy alta velocidad, prácticamente corriendo. Mi camión estaba arrancando y aunque me esforcé en frenar lo antes posible, no pude hacerlo a tiempo. Se escuchó un estruendo frente a este. Una vez que detuve el camión por completo, me bajé lentamente. Había algunos autos que pasaban, pero no se detenían, por lo que pensé que el cuerpo se encontraba abajo del camión y no lo podían ver. Cuando bajé, prácticamente estaba esperando ver lo peor. Pero cuando me fijé enfrente y por debajo del camión, simplemente no había nada. Pero lo que sí noté fue que este camión tenía un golpe algo marcado a la orilla del foco derecho. No era como si se lo hubieran hecho recientemente, sino que este ya tenía tiempo. Subí de nuevo al camión y comencé mi marcha. Por lo que restó del viaje, aquella silueta no volvió a aparecerse. Se podría decir que me dejó en paz. Obviamente le conté a algunos de mis compañeros, y ellos me dijeron que ese había sido el camión de Don Lencho, que el espíritu de la niña aún lo habitaba, y que lo que hizo aquella noche no fue otra cosa, sino que probarme para ver si era como Don Lencho, para ver si después de hacerme creer que la había arrollado, seguiría directo con mi camino, o por lo contrario, bajaría a auxiliarla. Por suerte, tomé la decisión correcta. No quiero ni imaginar qué es lo que me hubiera hecho si no me hubiera bajado. Esto me hizo pensar que tal vez en realidad sí existen espíritus vengativos, pues de alguna manera están enojados por la forma en la que fallecieron. Y si fue debido a alguien más, buscarán la forma de vengarse, incluso si a estos los llevan hasta su tumba. Hola, quiero contar mi experiencia.
Trabajo como velador en un almacén de industria textil. Mi trabajo consiste más en ser monitorista. Tengo que estar al pendiente de 7 cámaras de seguridad con sensor de movimiento. Por lo regular, el almacén se mantiene cerrado en su totalidad y después las cámaras se accionan. Cuando el sensor detecta algún tipo de movimiento, empieza a sonar una alarma. Si por las cámaras puedo saber qué es lo que sucede, desactivo la alarma. Pero al contrario, si no lo puedo ver, tengo que bajar a ver qué es lo que pasa y el motivo por el cual se activó. Algunas veces se ha activado, pero es debido a una pequeña falla. O bueno, yo así lo manejo, ya que al momento que colocaron el último sensor, lo colocaron muy pegado a la cortina de acero que tenía en el almacén, por lo que cuando había una fuerte ventisca, el sonar se activaba debido a que el viento empujaba esta, y el sonar lo registraba como movimiento. Esa noche en particular, había una fuerte lluvia, junto con un viento que azotaba la cortina, por lo que estaba preparado para cuando se accionara la alarma 5, ya que esta era siempre la que detectaba el movimiento. Pero para mi sorpresa, eso no ocurrió. Por lo contrario, esta no se accionó en toda la noche, pero sí se accionó otra alarma. La alarma de la cámara 3. Cuando se accionó esa alarma, de inmediato me levanté y bajé a ver qué era lo que la había activado. Pero a pesar de que el almacén estaba en total oscuridad, yo estoy seguro que registré todo el lugar con mi lámpara. Duré poco más de media hora en el almacén. Me pareció muy extraño que el sonar se hubiera activado, pero pensé en un principio que se trataba de un animal, alguna rata que hubiera pasado. Era extraño, pero se había dado varias veces ese caso. Subí de nuevo a las cabinas y continué la noche con tranquilidad. Pero ahora había algo extraño en la cámara 3, pues al verla y ponerle atención, notaba una sombra que era como la de una persona, pero esta estaba por momentos distorsionada. Les voy a tratar de explicar esto. Aparecía y desaparecía, como si se tratara de un fallo, ya que la cámara en todo momento se encontraba como en estática. Yo me mantuve un tiempo observándola fijamente. Estaba observando la cámara cuando en eso, esta se apagó sin más. Yo de inmediato bajé listo con la porra, pero cuando abrí la puerta y alucé la cámara con mi lámpara, esta no se encontraba dañada, simplemente estaba apagada. Pero al bajar la luz hacia el piso, vi lo más parecido a unas huellas. Estas estaban marcadas con agua, como si alguien hubiera estado afuera bajo la lluvia y de repente se hubiera metido. Para ese momento, estaba más que seguro que alguien estaba dentro, y era más que obvio que no quería que lo viera. Volví de inmediato a la cabina y di aviso a los otros guardias que se encontraban en la entrada. Les dije que alguien se había metido, y ellos me dijeron que irían a checar, pero tardarían en llegar algunos minutos, ya que la distancia era algo larga. En lo que mis compañeros llegaban, la sombra de nuevo apareció, pero esta vez se encontraba en otra cámara, que se encontraba cerca de la cabina de donde yo estaba, la cual también empezó a fallar, y a final de cuentas, también se terminó apagando como la otra. Mis compañeros llegaron, entraron al almacén junto conmigo, pero no dimos con nada. Aún se encontraban las huellas, y es más, había aún más huellas regadas en el lugar, lo que daba la impresión de que esta persona se había movido por sus anchas sin ser detectado, ni por los sonares ni por las cámaras. El resto de la noche me mantuve en compañía de otros veladores. Por suerte, ya nada extraño ocurrió, pero me contaron que un hombre se aparecía en esa planta.
Según se dice, este hombre murió debido a un accidente dentro de la misma, y por ese motivo camina y pena sin rumbo por toda la planta. Y yo soy escéptico acerca de los fantasmas y espíritus. Me cuesta mucho trabajo creerlo. Algo que tengo que decir es que desde el momento en que llegué a esa cabina de vigilancia, sentía un ambiente frío. No estaba puesto el aire acondicionado ni nada por el estilo, porque eran épocas de invierno. Estábamos en diciembre, por lo que yo pensé que era normal sentir tanto frío. Pero ahora que lo pienso, en la cabina, más que en otro sitio, se sentía helado. Incluso podía sacar vapor por mi boca. Lo peor de esta historia sucedió al día siguiente. Incluso pedí que se me cambiara de puesto después de que lo viví, pues al tener ese percance y llegar nuestro supervisor, nos dio la facilidad de revisar las grabaciones de seguridad. Todo en la grabación, como yo le había descrito, estaba tal cual. La sombra, la estática, todo. Pero también me mostraron algo que hubiese preferido no ver jamás al checar las grabaciones dentro de la cabina. Pude ver que a mi lado, todo este tiempo desde que entré al turno, aquella sombra se mantuvo a mi lado las 12 horas. Cuando yo me movía, esta también lo hacía, persiguiéndome hasta donde yo fuera, manteniéndose solamente a centímetros de mí. Ver esas imágenes me impactó mucho. Incluso fui a que me hicieran una limpia durante varios días. Y como dije antes, no volví a tomar ese puesto. Esa fue mi experiencia. Les mando saludos a toda la comunidad, desde Zapopan, Jalisco. Hola a todos los suscriptores de la cripta. Quisiera compartir una experiencia que tuve en mi actual empleo. Verán, yo soy guardia de seguridad en varios puntos acá en mi ciudad. La empresa en la cual trabajo me trae como comodín o cubre descansos, para que me entiendan. La cuestión es que a lo largo de mi semana laborando, tengo que cuidar 2 servicios durante la noche. Uno de estos es una escuela, o más bien es una guardería y kinder. El otro es un balneario. En ambos me han pasado cosas extrañas. Les relataré la primera. Esto me pasó en el kinder. Las instalaciones son un edificio de 4 pisos de alto. En el último se encuentra la cancha, y yo tenía que recorrer todo cada 2 horas, haciendo mi rondín a lo largo de mi turno. Durante las 2 primeras semanas que me tocó cubrir este servicio, todo marchaba bien. El servicio era muy tranquilo y nada extraño pasaba. Pero en la 3ª semana comenzó lo extraño. Yo me encontraba dando mi rondín y examinando que todas las aulas se encontraran cerradas, cuando en eso vi un salón que se encontraba abierto. Pensé que se les había olvidado cerrarlo, así que entré a este y vi que los juguetes que guardaban en el armario se encontraban regados por todo el salón. Esto no debía de pasar, pero pensé, total, nada me cuesta levantarlos y ponerlos en el armario, y fue lo que hice. Después proseguí con mi camino hasta llegar a la cancha del 4º piso, y entonces recuerdo que cuando iba descendiendo de nuevo, empecé a escuchar ruidos y risas de niños. Todos provenían del 3er piso, y al seguirlas me di cuenta que provenían del mismo salón en el que había encontrado los juguetes regados y la puerta abierta. Al mismo tiempo que me iba acercando, las risas se fueron calmando, hasta el momento en que ya no escuché ninguna. Yo en ese momento me encontraba de frente al salón,
y abrí la puerta para entrar, y lo que me encontré me dejó muy confundido en un principio, pues todos los juguetes de nuevo se encontraban regados por todo el salón. Y eso no es todo, pues al ponerles más atención, me di cuenta que se encontraban en la misma posición en la que los había encontrado la primera vez. De nueva cuenta, lo que hice fue ponerlos a todos de nuevo en su lugar, y traté de no prestarle atención a lo sucedido, ya que creo que si tú te agarras a pensar en ese tipo de cosas, más las atraes. Así que continué con mi turno normal. Recuerdo que al llegar a mi oficina, me encontré con un enorme desorden. Mis bitácoras estaban tiradas en el piso, los permisos y los boletos de estacionamiento, de igual forma, todos regados en el piso. En ese momento me puse a recoger todo, a lo cual me tardé como 1 hora más o menos, y en punto de las 3 de la mañana, me dispuse a hacer otro rondín. Esta vez no escuché risas ni nada, pero por mera curiosidad abrí de nuevo el salón, y me di con la sorpresa de que todos los juguetes estaban de nueva cuenta regados por el piso. Esta vez no los recogí, los dejé tal cual y volví a mi oficina. Estaba más que claro que no me encontraba solo en el edificio. Al llegar a mi oficina, ahí me mantuve hasta que dieran las 5:30 de la mañana. Yo cambiaba de turno con mi compañero a las 7, así que me imaginé que ya se encontraba despierto alistándose. Así que llamé rápido para contarle lo que me había pasado, pues llevaba una buena relación de confianza con él. Él me dijo que me calmara y que me iba a contar todo cuando llegara, que esto tenía una explicación y que el error más que nada había sido por parte de las maestras. Cuando llegó, como dijo, me dio la explicación. Me dijo que lo que pasaba es que cuando las maestras y el prefecto se van, se supone que tienen que cerrar todos los salones. De esa manera, evitan que pase este tipo de problemas. Me dijo: mira, los juguetes siempre se desordenan en todos los salones del tercer piso. Es por eso que el personal cierra todas las puertas durante la noche, para que las personas que se quedan y sean nuevas, llámese limpieza y vigilancia, no se den cuenta de lo que hacen esos niños durante la noche, ya que juegan con los juguetes. Entonces, eso es de todas las noches, y no importa si los vuelvo a acomodar, le respondí. Él me respondió que no lo hiciera, que esos chiquillos se atreven incluso a hacer travesuras y se atreven a mover sus juguetes. Yo le empecé a cuestionar que eso me lo hubiera dicho antes, y le expliqué el alboroto que me habían hecho esos chiquillos en mi oficina por mover sus juguetes. Y le expliqué el alboroto que me habían hecho esos chiquillos en mi oficina por haber movido sus juguetes. Él me respondió que al menos yo había corrido con suerte, porque cuando él recién llegó hizo lo mismo que yo, y observó la sombra de un niño persiguiéndolo a donde quiera que iba durante todo su turno. Él me explicó que sabía que esto me causaba cierto temor. Por lo mismo, me dijo que no renunciara ni nada parecido, que solamente los dejara. Si hacían ruido, que no les prestara atención, y que si veía una puerta abierta, simplemente que la cerrara. Si yo no me metía con ellos, ellos no se meterían conmigo. Yo le hice caso a mi compañero, y por lo que duré en ese servicio, que fueron casi 2 años, mas nunca me volví a meter en los salones. Y si es que alguno quedaba abierto, simplemente lo cerraba. Una vez que hubo más confianza, antes de que salieran algunas maestras, me platicaron que esos niños jugaban con los niños que asistían al kinder por la mañana y también por la tarde, pues decían que jugaban con sus amigos imaginarios y qué casualidad que todos los podían ver. Y todos estos supuestos amigos
Se encontraban en el tercer piso, donde los juguetes siempre aparecían desbalagados durante la noche, pues según dicen, este kinder fue construido arriba de un orfanato, el cual se incendió en la década de los 70. Esto no lo sé ni me consta, pero no hallo una razón más lógica para que estos niños hagan acto de presencia, si no es que sus almas siguen penando todavía, hasta el día de hoy.